Bienvenidos a Fiscalía para Todos Televisión, los saludamos desde nuestra sede central en Bogotá. Javier Romero y quien les habla Diana Barreto, les informaremos las principales noticias que se han generado en la última semana. En esta emisión preparamos una historia que refleja el drama de las víctimas de desaparición forzada, testimonios que nos ayudarán a entender este capítulo doloroso del conflicto armado en el país. Javier, también tendremos los detalles de la rendición de cuentas del fiscal general ante la Corte Suprema de Justicia. Este y otros temas de interés después de nuestros titulares. Fiscal General de la Nación rinde cuentas ante la Corte Suprema de Justicia. Fiscalía para Todos presenta el testimonio de una familia que ha sufrido el flagelo de la desaparición forzada. Balance de la labor de la Fiscalía en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. ¡Comenzamos! Hoy hablamos de desaparición forzada porque en la última semana se conmemoró el Día de las Víctimas de este delito. Diana, tenemos una historia de vida, templanza y esperanza de una familia que en medio del dolor enfrentó la incertidumbre de tener a un ser querido desaparecido. Por la importancia de los testimonios que obtuvimos, compartiremos esta historia en dos partes. En la primera les presentamos el drama y las expectativas de esta familia. Así comenzamos Fiscalía para Todos. Los Bianchía Moreno juegan, sonríen, emociones que durante 16 años les fueron esquivas y que hoy vuelven a compartir juntos como lo hacían cuando vivían en la vereda San Pedro, en Guamalmeta. ¡Estoy saliendo! Hacíamos tareas y para arriba montar caballo. Vivíamos muy feliz, no importaba que viviéramos por allá en una loma, no importaba andar descalzos. José Alirio Bianchía y su esposa Luz Miriam Moreno auspiciaban esa alegría. Eran los padres de Alejandro, Mónica, Milleri y Erika y el motor de una familia unida. Cuando se casaron fue en el 2002, hicimos una gran fiesta en la finca y hubo lechones y de todo. Se dedicaba al cultivo y a la leche, al ordeño. Un hombre muy trabajador, con su honestidad y el hacer las cosas rectamente. Ese mundo de campo que parecía ideal cambió la tarde del 5 de abril de 2002. Era víspera de Semana Santa y Alejandro, el hermano mayor, ayudaba a su padre al otro lado del río, pero un grupo de hombres armados que se identificó como autodefensas exigía hablar con el jefe de hogar. Me preguntaron el nombre de mi papá y yo le dije que se llamaba Alirio. A veces me siento culpable porque yo fui la que di el nombre. Mi papá estaba conmigo y me dijo, y pues se vio con mi mamá y dijo, no, pues el que nada debe, nada teme. Y salió y nos fuimos para la casa. Cuando llegamos allá, habían como 8 personas de civil, con minibuses y un carro sprint. Y yo en ese momento pues no conocía mucho de carros, pero hoy en día ya sé que era un carro sprint. Le quitaron su peinilla y le dijeron súbase al carro. Estábamos retiraditos y él desde lejos nos hizo así y jamás volvimos a saber de él. Con la incertidumbre del adiós, comenzó una búsqueda en medio de la amenaza, la desesperanza y la confrontación. Mi mamá cayó en un shock, lloraba todas las noches, que me acuerde yo lloraba todas las noches y salía a buscar, a escarbar la tierra buscándolo. Mi mamá sí fue que al ejército, a la Cruz Roja, o sea, puso todas las denuncias pertinentes. Mi mamá los veía en el pueblo y ella los trataba mal. Ella les decía, devuélvanme a mi esposo, ¿qué hicieron con él? Devuélvanmelo. Y ellos la amenazaron. Entonces le dijeron que si seguía molestando, la iban a matar. Y pues dicho y hecho, pasó un mes y pues la mataron en la casa. Tanto amor selló el destino de Luz Miriam y de los hermanos Bianchía Moreno, quienes quedaron a cargo de su abuela materna en Bogotá. En esa época mi abuelita tenía 60 años. Imagínate, era una señora ya de la tercera edad. Entonces para ella fue muy difícil hacerse cargo de 4 niños. Decidieron que cada tío cogiera un menor y así fue como nos dividieron. O sea, ahí fue como se acabó de desunir la familia. En casas y vidas distintas se intentó llevar el duelo. Mónica y Alejandro, con la perseverancia heredada, atendieron los requerimientos judiciales para la ubicación de su padre desaparecido. Me citaron en la fiscalía una sede que queda a 30 con 13. Y yo llegué y nos dijeron, es el proceso. Acá hay un señor que es el postulado del Meta, a él se le atribuye
los asesinatos, los homicidios que hubieron. Ahí puede estar su papá. Esta historia es en gran parte la expresión más clara del tortuoso camino de varias de las víctimas de desaparición en el país. Gracias al trabajo decidido de la Fiscalía y otras instituciones, muchas de las familias golpeadas por este delito han podido salir de la incertidumbre. Veamos si este es el caso de los Bianchía Moreno. Con la nueva citación que recibieron a finales de 2015, los hermanos Bianchía viajaron a Villavicencio, siguieron las indicaciones de la Fiscalía y asistieron a la audiencia de versión libre de José Vicente Rivera Mendoza, alias Soldado, ex jefe paramilitar del Frente Héroes del Llano y el Bloque Centauros, capturado en 2008 y quien empezaba su colaboración en Justicia y Paz. Yo narro la historia y el señor dice, sí, yo me acuerdo del caso de él, y yo lo asesiné, o sea, asume toda su responsabilidad. La explicación de él fue por colaborador. Entonces resulta que la finca nosotros la dividía un río y pues mi papá, como era una gran persona y se nota que fue una gran persona, él prestó su finca para poner ese cable comunitario, que cuando el río se crecía, pues la guerrilla también pasaba por ahí. Con la aceptación del crimen, la Fiscalía logró que alias Soldado entregara la ubicación del cuerpo de José Alirio Bianchía. Las diligencias de exhumación se cumplieron en zona rural de Guamalmeta. La primera exhumación no tuvimos los resultados que queríamos, que era encontrar el cuerpo de mi señor padre. Pero entonces ya cada vez que uno iba avanzando en el proceso, pues la expectativa era más grande. En menos de un mes volvimos a hacer la segunda diligencia, que gracias a Dios fue positiva. Y también fue doloroso llegar uno al sitio y imaginarse los últimos momentos de él. Y sentimentalmente y emocionalmente sabemos que era nuestro señor padre. ¿Por qué? Porque estaba el sombrero del que lo caracterizaba. Con el cuerpo recuperado, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía coordinó los procedimientos científicos de identificación y entrega. La prueba de ADN, cuando empezamos el proceso en el 2016, las muestras se las tomaron mis hermanas. Y hasta que nos dieron la noticia este año, porque hasta este año nos lo entregaron, que sí era mi señor padre. Ese legado que estaba pendiente se cumplió. Mantener en la inmortalidad el cariño y el amor que dos campesinos de Meta se profesaron y que el conflicto no pudo acabar. Mi señora madre, nosotros la habíamos enterrado acá en el cementerio del Apogeo. Entonces lo único que pedíamos era que, por favor, los enterraran juntos. Como algo simbólico para nosotros. A principios de 2018, el cuerpo de José Alirio fue entregado por la Fiscalía a sus hijos, en ceremonia religiosa que se cumplió en la iglesia de Teusaquillo, y junto a él, los restos de Ruth Miriam, su esposa. Que tuvimos un descanso, como una paz, como cerrar un ciclo, o sea, tenerlo, porque nunca supimos si estaba vivo, estaba muerto, qué le había pasado. Nosotros estamos muy agradecidos con la Fiscalía. Son miles y miles las víctimas de este conflicto armado, que lamentablemente nos tocó vivirla y que la esperanza nunca se pierde. Los cuerpos de los esposos Bianchía fueron sepultados en una misma bóveda en el cementerio de Chapinero en Bogotá. Sus hijos han recibido el acompañamiento de los psicólogos y profesionales de la Fiscalía para emprender un nuevo impulso de vida. Ya estamos más unidos. Obviamente hay cosas que ni la plata, ni el tiempo, ni nadie nos va a devolver. Vacíos que quedaron, pero esperamos que la vida nos dé la oportunidad de llenarlos. Hoy hay nuevos motivos y esperanza, y el compromiso de la Fiscalía se mantiene: continuar con la búsqueda de los desaparecidos y aliviar el doloroso paso que deja el conflicto. La Fiscalía hizo parte de los actos de conmemoración del Día de las Víctimas de Desaparición y presentó algunos avances investigativos de importancia. Javier, son 9.300 los cuerpos encontrados y más de 4.000 identificados, pero lo más importante ha sido el acercamiento con las víctimas. Veamos los detalles en el siguiente informe. En memoria de las víctimas de desaparición forzada, se conmemoró su día. Todos los 30 de agosto en el mundo se recuerda a quienes el conflicto se llevó sin dejar rastro y para reafirmar el compromiso de cada país en su búsqueda. Fijar algunas políticas desde las altas direcciones, desde un trabajo con las víctimas para visibilizar el delito, pero también para implementar políticas en su represión y en su judicialización.
La Fiscalía, desde su creación, ha dispuesto diversas estrategias para localizar a las víctimas de este delito, pero el avance más valioso ha sido acercarse a las familias de las personas desaparecidas para asistirlas y ayudarles con resultados a poner fin a ese duelo que los ha acompañado por años. Nosotros hemos hecho una campaña a través de las jornadas de atención a víctimas en todo el país, sobre todo en zonas donde es difícil que las víctimas vengan a nosotros. Nosotros hemos ido, Javier, desde el 2008 hasta el año pasado, hemos hecho 265 jornadas de víctimas. Con la información recibida de las víctimas y los elementos probatorios recopilados en los procesos penales y de Justicia y Paz, la Fiscalía ha recuperado 9.303 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas en 12.221 diligencias que se han realizado en 30 de los 32 departamentos del país. La Fiscalía no solamente mira el tema del responsable penalmente, sino que la víctima es importante para nosotros. 4.358 de los restos encontrados ya fueron identificados y entregados en ceremonias dignas. Sobre el resto, avanzan en las labores científicas e investigativas de la mano del Instituto Nacional de Medicina Legal y de la DIJÍN de la Policía Nacional. Muchas dificultades marcan el que podamos hacer esa identidad. En ocasiones no tenemos ninguna información sobre quién era la víctima. Segundo, los hechos ocurrieron tiempo atrás, en zonas del país donde las características de ese suelo llevaron a la degradación de los cuerpos. Entonces, están en el laboratorio y no se han podido procesar. Para facilitar esa tarea de identificación, la Fiscalía hace un llamado a los familiares de las víctimas. Es muy importante tener su muestra genética. Eso es una gotita de sangre, una gotita de saliva, donde está la información genética de ellos, porque en los laboratorios los cuerpos de igual manera se trabajan, se procesan genéticamente. Las personas interesadas en este proceso se pueden comunicar al Centro de Contacto de la Fiscalía, línea nacional 018-919748, en Bogotá al teléfono 570-2000 o desde celular al 122 y elegir la opción 7. Llegamos hacia nuestra primera pausa. Y al regresar desde Barranquilla, Marce Rojas con detalles sobre la participación de la Fiscalía en el Conversatorio Regional de la Justicia para la Paz. Y les hablaremos de la rendición de cuentas del fiscal general. Por ahora vamos con las noticias más destacadas en palabras del fiscal. Ya volvemos. En este momento tengo agentes encubiertos en varias universidades de Bogotá y del resto del país, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cali. Tenemos en este momento agentes encubiertos porque vamos a ir hasta el fondo de la realidad del narcomenudeo. Así es que están notificados. En Barranquilla también se habló de desaparecidos y nuestra compañera Marce Rojas acompañó a la vicefiscal general de la Nación que participó en el Conversatorio Regional de Justicia para la Paz. Aquí la información. En este conversatorio se dieron cita representantes de diferentes entidades del Estado, entre ellos la Fiscalía General de la Nación, pero también representantes de las víctimas. El principal objetivo es generar unas estrategias que permitan que se puedan encontrar los desaparecidos del conflicto colombiano. A mí no me gusta hablar en esta materia de porcentajes porque entiendo que los desaparecidos no se pueden convertir en una cifra estadística. Eso me parece aún más vergonzoso que la desaparición misma. Mi sugerencia y mi compromiso como vicefiscal es entonces que desde mi despacho tratemos de evacuar el mayor número posible caso por caso mientras trasladamos los procesos cuando la JEP lo considere bien. De que si doña Miriam me dice, bueno, ¿en qué va el caso de mi hijo que se llama fulano de tal? Yo ya me puedo llevar esa información a Bogotá y decirle, mire señora, en este caso
no avanzado o sí o no sé qué, es un tema que voy a asumir personalmente y cuenten con la atención también personalizada de mi despacho. Les reitero, hagámoslo por grupos, se los ruego, para poder dar una respuesta, digamos, concreta sobre el estado de cada caso. Al término del conversatorio en Barranquilla, la vicefiscal general de la Nación designó a su equipo de asesores en temas de desaparición para que atienda las inquietudes de las víctimas y avance en estrategias de mayor acercamiento con ellas. Diana, es muy importante todo lo que se haga en materia de atención a las víctimas, como el esfuerzo de la señora vicefiscal general de la Nación. Así es, Javier, pero ahora cambiemos de tema y hablemos de la rendición de cuentas del fiscal general ante la Corte Suprema de Justicia. Se cumplieron 2 años de gestión y parte de los logros durante ese tiempo se los tenemos en el primer informe. El fiscal rindió cuentas de los compromisos que adquirió al asumir su cargo y se enfocó principalmente en la reingeniería del poder acusatorio, la eficiencia y productividad con austeridad estratégica y la tarea de la entidad frente a la paz en Colombia. El sistema estaba colapsado, que había una grave congestión en la Fiscalía General de la Nación y por supuesto en la Judicatura, que se revela, por ejemplo, en el hecho de que a diciembre del año 2017 teníamos más de 100.000 audiencias represadas a nivel nacional. Precisamente para alcanzar la descongestión de los despachos judiciales, la Fiscalía implementó el modelo de macrogerencia y racionalización de la demanda con 3 estrategias: intervención temprana, descriminalización y manejo de la carga efectiva. Entonces creamos los GATET, que son los grupos de atención temprana. Están integrados por 121 fiscales que operan en el 80% de las fiscalías, en las direcciones seccionales, en las 35 seccionales de la Fiscalía. El objetivo es hacer un filtro oportuno de los casos que son competencia de la Fiscalía y así reducir los tiempos de respuesta a la ciudadanía. El mismo propósito tiene la segunda estrategia. Para racionalizar la demanda propusimos la descriminalización de ciertas conductas, lo que implicaría que el 15% de los delitos que se denuncian en Colombia dejarían de ser delito. La tercera consiste en la priorización y asociación de casos, así como la terminación de los procesos por Ley 600. De 190.000 casos que adelantaba la entidad, quedan a la fecha 70.000. Les prometí que cumpliría en un ejercicio de gerencia pública con la sistematización de la Fiscalía General de la Nación. Esta es una de nuestras mayores satisfacciones, que se está ejerciendo de manera silente. Con el proyecto Evoluciona llegó el Big Data al sistema judicial colombiano, para entrar en la era de la tecnología de primer nivel como lo está Brasil en el continente. Colombia ya se matricula en este mecanismo de tecnología para hacer inteligencia artificial en la investigación criminal. Con el módulo de denuncia y asociación de casos y el módulo operacional, la Fiscalía está a la vanguardia tras la implementación del expediente digital, la asignación automática de casos, el acceso a 32 bases de datos, además de la conexión al sistema CIEDCO de la policía. Que el expediente digital es una realidad ya en el 40% de los procesos penales en Colombia y será una realidad al cierre del año 2018. Teníamos 196.000 casos sin asignar, sin distribuir, que se tomaban en promedio entre 4 y 5 meses solo para su reparto manual en la Fiscalía. Como la información ahora llega por medio electrónico, el sistema hace la asignación automática de los casos y le llega en 6,5 días, no al despacho del fiscal, no al escritorio del fiscal, al computador del fiscal le llega el caso. Una parte fundamental de la era del Big Data en la Fiscalía es el fiscal Watson, inteligencia artificial en la asociación de casos para la investigación criminal. Esto empezó el 1 de julio de este año en la Fiscalía y ya está vigente en Bogotá, en Ibagué para la seccional del Tolima, en Bucaramanga, en Cali. Y hemos logrado asociar, gracias al fiscal Watson, 722 casos de un mismo victimario
que estaban regados en todo el país, pero que era imposible saber que había un mismo designio criminal, una misma conducta criminal y un único agente perturbador de la vida social. La administración del recurso humano y llegar a lugares en los que no había presencia de la Fiscalía son otros de los resultados destacados en estos 2 años. Aquí, más detalles de la rendición de cuentas. Uno de los principales compromisos del fiscal era el acercamiento de la justicia al ciudadano, que hoy ya es un hecho con el aplicativo A Denunciar y el centro de contacto para facilitarles el acceso. Yo les manifesté que me comprometía a asegurar que los colombianos pudieran hacer sus denuncias desde sus teléfonos inteligentes, desde su computador, y que eso sería una realidad. Hoy, el 13% de las denuncias nacionales, del 1.270.000 denuncias que recibimos al año, el 13% nos llegan por computador, a través de canal virtual a la Fiscalía y a través de los teléfonos inteligentes. Igualmente, el fiscal Martínez presentó los significativos resultados obtenidos en el desmantelamiento de organizaciones criminales. A la fecha, se han impactado 4.930 organizaciones criminales, 26.632 personas han sido capturadas y 21.342 bienes han sido incautados, que representan 10,7 billones de pesos. Otra meta que deja hasta el momento logros contundentes es la lucha contra la corrupción, cuyas investigaciones comprometen recursos por 4,3 billones de pesos. El resultado cumple a cabalidad lo que ofrecimos, que íbamos a priorizar la lucha contra la corrupción. Hemos judicializado hasta hoy 2.238 personas, 736 funcionarios de los más altos niveles, porque la política no ha sido coger secretarios ni oficiales administrativos, los responsables de la criminalidad organizada en el delito contra la administración pública. 535 funcionarios y 967 particulares, que es la otra cara de la corrupción, particularmente contratistas que se han ensañado contra la integridad del patrimonio público de los colombianos. Finalmente, Martínez Neira reiteró el compromiso con la paz del país y se refirió al esclarecimiento de los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que ya alcanza un 50% con 162 personas capturadas y 18 sentencias condenatorias. Y por último, se refirió a los 7 informes entregados a la JEP. Vengo a hablar en nombre de un ejército de talento, de gente comprometida con el país, 25.000 funcionarios que trabajan con total entrega, porque haya justicia de la mano de los jueces de Colombia que ustedes representan. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del programa institucional de la Fiscalía General de la Nación. Envíenos sus preguntas y sugerencias a través de nuestras redes sociales. Con gusto las responderemos. Los esperamos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde por el canal institucional con otro capítulo de Fiscalía para Todos Televisión. Nuestros programas los podrán encontrar en edición digital en la página web www.fiscalia.gov.co. Y los invitamos todos los martes a escuchar a las 2:30 de la tarde Fiscalía para Todos Radio en los diales de la Radio Nacional de Colombia en el país. Recuerden que esta es la Fiscalía General de la Nación, de la gente, por la gente y para la gente. Hasta entonces. Se llevaron todo lo de valor. Aprovecharon que no estábamos. Me hackearon y me desocuparon toda la cuenta del banco. Siempre llaman a amenazar. Cada vez me piden más plata. Me dejaron sin papeles y hasta sin el celular que estaba estrenando. Para combatir la delincuencia, a denunciar. 1. Ingrese a la página de la Fiscalía o a la de la Policía Nacional. 2. Identifique el delito. 3. Ingrese sus datos y anexe todas las pruebas. Sin filas, en pocos minutos. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente.